der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander... ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más en mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije en el breve resumen que hice de la antesala de este video programa, en el episodio de Rusia, cómo se hicieron de un cilindro de procedencia alienígena, les dije que también en Alemania sucedió algo. Y bien, vamos a introducirlo con un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio matemático, así que pónganse las pilas. Saquen toda la matemática de secundaria, la de segundo y tercer grado. Bien, y puede que lo que yo les diga no estén de acuerdo muchos conmigo, y puede que otros sí estén de acuerdo, pero lo importante es que nosotros cuestionemos absolutamente todo. Bien, fíjense, la Primera Guerra Mundial comienza entre el 28 y el 29 de julio de 1914, ¿verdad? Vean en pantalla, estas son las armas que se ocupaban en la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver, eran bien rústicas, incluso ocupábamos caballos todavía para pelear. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza, en 1939 y en 1945, ya no se ocupan caballos para pelear, ni con lanzas, ni ninguna de esas cosas. Esta es un breve paralelo, vean, esta en pantalla, las armas que se ocupaban en la Primera Guerra Mundial, y esta es la que se ocupaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si a 1939 le restamos 1914, nos va a quedar una diferencia de 25 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese paréntesis de 25 años tuvo que haber sucedido algo que fue espectacularmente grande. ¿Por qué digo esto? Hoy vamos a irnos a la etapa de Jesucristo. En la etapa de Jesucristo, cuando llegan los romanos y entonces tienen como propiedad, digámoslo así, a Israel. Bueno, cuando llegan los romanos, entonces ellos, la mayoría de su ejército, ellos no tenían tanquetas, no estaba la pólvora todavía, es decir, su batallón era espadas y caballos, y las montaduras, que jugaba un papel también bastante fundamental, las montaduras de los caballos, pero esencialmente se ocupaban caballos. En la Primera Guerra Mundial, 1914, también se ocupaban caballos, pero en 1939 ya no se ocuparon caballos. Entonces quiere decir que en el lapso de 25 años, entre 1914 y 1939, ese paréntesis de 25 años, sucedió algo grande. Porque si en la época de Jesús, cuando estaban los romanos ahí, transcurren 1914 años, ¿verdad? Ahí con sus fallas de contar los años como la tenemos, pero lo voy a contar así como nos dicen en el calendario grecorromano. De Jesús a la Primera Guerra Mundial son 1914 años, ¿verdad? O sea que en 1914 años no pensamos, no se nos dio ningún tipo de ingenio y todavía tuvimos que usar caballos para andar peleando. Pero en el lapso de 25 años, ese paréntesis, tuvimos una revolución grande de la industria. En 25 años tuvimos todas las armamentísticas y la evolución que en 1914 años no la pudimos hacer. Teoricemos, ¿qué pasó? ¿Acaso en el alimento le dieron algo a los científicos, tanto de los aliados como los alemanes? ¿Le dieron algo de comer que se hicieron más inteligentes? ¿Le dieron espinaca que se hicieron más fuertes? ¿Qué es lo que sucedió en ese lapso de 25 años? ¿Cómo es que evolucionaron tanto en la armamentística? Planteado este ejercicio histórico mental, voy a introducir ahora qué es lo que sucede. Sucede que en 1937, en la selva de Alemania, en la Selva Negra,
esta que ustedes están pudiendo ver ahora en pantalla, aquí cae el primer ovni. Cae el primer ovni, recordando que aquí ya estaba gobernando Adolf Hitler, que duró del 2 de agosto de 1934 hasta el 30 de abril de 1945 con su supuesta muerte. Ahora, ya estaba Hitler en el poder. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cae este ovni en la selva negra de Alemania. Los militares, como siempre, juegan un papel importante en la ufología para desinformarnos, para ocultarnos, para engañarnos y entorpecernos. Y bien, llegan los oficiales alemanes, se hacen de este ovni y empiezan a desmontarlo y a hacer retroingeniería. Lo llevan a una de las bases subterráneas que habían en Berlín y empiezan a desmontarlo. Uno de los papeles importantes y quienes estuvieron ahí fue el mismo precursor de los cohetes que en el futuro iba a ser el padre de la NASA. Este señor que ustedes ven en pantalla, no quiero mencionar su nombre, estuvo ahí desarmando, descomponiendo el ovni que había caído en Alemania. Este ovni dio origen para una serie de prototipos para que ustedes solo tengan una idea. Los alemanes ya tenían aviones, partiendo de ahí tenían aviones que no podían ser identificados por los radares. Sería entonces un objeto volador no identificado. Y saben ustedes que oficialmente un avión de este tipo, que es el U-2 de Estados Unidos, se hizo ahí por la década del 60, como lo pudimos ver en el programa anterior. ¿Se imaginan entonces cuántos años estaban adelantados los nazis? En armamentística ni los mencionemos. ¿Qué sabía Hitler? Porque, miren, si vamos a ser sinceros, alguien, por muy loco que esté, no creo que le declare la guerra firmemente a un país sin estar convencido que lo va a vencer. Él tenía algo, él sabía algo, incluso en muchas de sus reuniones él dijo: nosotros tenemos ayuda de gente que no es de aquí, de seres del espacio. Lo dijo en su círculo íntimo, lo mencionaba varias veces. Con tanta seguridad, él declara la guerra a Polonia, declara la guerra a Francia y declara la guerra a distintos países que doblegaron ante los alemanes. ¿Qué seguridad tenía realmente Hitler de que él podía vencer? Aquí también hay una medium que juega un papel bastante importante, como lo es Maria Orsic. Maria Orsic era una de las líderes de la sociedad Brill. Ella hizo un contacto psíquico con seres de Aldebarán, como ustedes pueden verlo en pantalla, que aquí es donde se sitúa. Está el cinturón de Orión y un poco más alejado está Aldebarán. Es curioso porque en varias estructuras siempre nos avienta a estos lugares que están por el cinturón de Orión y sus entornos. Bien, esta Maria Orsic es la que iba a servir de contacto para poderse comunicar con aquellos de los cuales esa nave se había estrellado, de la cual también se recuperaron cadáveres, pero no se recuperaron en este caso seres vivos, no solo los cadáveres. Aquí es donde yo quiero revelarles una cuestión. Miren, yo me meto en muchos problemas por la culpa de ustedes, porque cuento muchos secretos y cada vez me quedo menos sin amigos. Y bien, pero ustedes tienen la culpa, porque los dos tenemos la culpa. Ustedes qué quieren saber y yo qué quiero contarles, así que ni modo. Bien, la cuestión es que Maria Orsic hace la conexión psíquica, pero no con los seres de Aldebarán. Los seres de Aldebarán solo le mandan planos para que puedan construir ovnis, pero realmente eran con buenas intenciones, realmente para que nosotros dejáramos de usar el combustible fósil y empezáramos a usar este tipo de combustión, cosa que, como ha estado el sol que alumbra ahora, no ha salido a la luz, exceptuando las bases subterráneas que le ocupan. Bien, la cuestión es que Maria Orsic usa los poderes desarrollados con los que ella había nacido
y empieza a contactar a los seres que se estrellaron con esta nave. Y dicho y hecho, llegó el día en que estos seres contactaron directamente con los altos mandos nazis. Llega el punto de reunión en Múnich. Llega Hitler también, porque Hitler tenía bastante labia. Llega Hitler, sella lo que es un trato con ellos. Lo que les voy a contar es una historia que les va a sonar a aquellos que seguimos de cerca la ufología. Hitler hace un pacto con ellos a cambio de que ellos siempre sean leales a él, a cambio de que si ellos le ayudan a gobernar el planeta, ellos van a tener una porción de lo que ellos quieran hacer en nuestro planeta, pero a cambio ellos no debían pactar con ninguna otra nación. Aquí la cosa se pone más grave, porque las intenciones reales de Hitler antes de este encuentro no era hacer las masacres que hizo. Tenía otro plan realmente Hitler, que otro día lo develaremos. Lo que sucede es que cuando tiene contacto con estos seres, que no era recomendable hacerlo, pero nadie les advirtió en este momento a los nazis, estos seres hicieron el trato, pero estos seres a la vez les pusieron chip a todos los nazis. Estos seres que son de alma negra, como mi camisa, empezaron a controlar realmente todo lo que tenía que hacer los nazis, todo lo que tenía que hacer Hitler. Es decir, Hitler al final fue utilizado como un títere. Todos tuvieron chips. Todos los nazis les pusieron chips a todos. Es decir, realmente el trasfondo de la guerra es que los de ese entonces no estaban peleando realmente con los nazis. Estaban peleando con seres que estaban atrás de los nazis, que los estaban controlando. Estos mismos seres, aparentemente la pregunta que es recurrente cuando hablo de esto, ustedes dirán, pero ¿y por qué perdieron los nazis? Es que no perdieron los nazis. A ver, busquen ustedes un informe en donde diga que han agarrado a los mayores, a los cabecillas, a la inteligencia nazi. No hay ninguno, si es que todos los científicos se repartieron, como lo he explicado en otros programas, y dejaré aquí la descripción de eso, cómo se repartieron los científicos nazis entre Rusia y Estados Unidos, y son los que fueron a la luna. Bien, la cuestión es que estos seres, como lo mismo que hicieron en Estados Unidos, traicionaron a los nazis aparentemente, y negociaron con Rusia y negociaron con Estados Unidos. Es decir, rompieron el trato que tenían con Adolfo Hitler. Rompieron el trato y de esta forma empezaron a ayudar ahora a los aliados para que invadieran Alemania. Estos mismos seres son aquellos que hicieron el trato con Estados Unidos en la década de 1950. Disculpen que tuve un problema. Entonces estos son los mismos seres que hicieron el trato con el presidente Eisenhower, y que después no hay otra palabra por la cual yo pueda utilizar. Pero estos seres, estos grises, y disculpen el adjetivo que utilizo, pero es que no hay otra manera de describirlo, los estadounidenses. Entonces Eisenhower pacta otra vez con los mismos estos seres, pero esta vez hace un trato más personal. Cuando se divide y ellos empiezan a contar, antes que cayera el Tercer Reich de Hitler, se dividen estos seres y empiezan a hablar con Estados Unidos y empiezan a hablar con los rusos y decirles, bueno, existimos y les vamos a ayudar en estas cuestiones. Pero obviamente cuando se deshacen de Hitler, digámoslo así, en teoría, se deshacen de Hitler, estos seres se lavan las manos y desaparecen. Con el tiempo regresa, pero se van donde los rusos, pero los rusos los mandan al carajo de un solo. Los rusos no anduvieron tolerando, y esas son entre otras batallas de las cuales tuvieron los rusos directos con los extraterrestres, como los que les mostré en el episodio anterior. A diferencia de Estados Unidos, ellos sí se sentaron a negociar con estos seres que habían traicionado a Hitler. Y ahora se hizo el mismo trato. Se hicieron los mismos tratos que iba a hacer los mismos que Hitler, y nueva vez más
estos seres traicionaron a Estados Unidos y les pusieron chip a todos los militares. Pero esa es otra historia que un día les voy a contar. Es decir, estos seres vienen engañando recurrentemente a todos los gobiernos. Y me atrevería a decir que son de los que manipulan las guerras. Pero un día vamos a revelar. Entonces, amigos, espero que haya sido de su agrado este pequeño programa que le he dedicado. Y no profundicé en las naves ni prototipos porque yo ya he hecho programas de esto y ustedes van a encontrar esos videos aquí en la descripción de cuando los nazis viajaron a la luna con esta tecnología que encontraron en 1937. Ahí la van a encontrar, los prototipos y todo esto, porque le dediqué 2 sagas anteriormente, así que ahí lo van a encontrar. Y bien, amigos, la reflexión de todo esto es similar a la que se puede hacer uno de Egipto, que mientras el resto de la humanidad estaba arando la tierra, en un punto geográfico había una civilización que estaba haciendo grandes construcciones y que sabía el número pi 3.1416, que conocía el metro, con la medida exacta que se descubre hasta la era espacial entre Rusia y Estados Unidos. En ese momento se descubre, pero se dan cuenta que los egipcios ya lo utilizaban. Mientras esta civilización hacía todas estas cosas, el resto del mundo apenas estaba descubriendo cómo arar tierra. Es esto mismo lo que realmente pasó en la Segunda Guerra Mundial, en ese paréntesis de 25 años en donde evolucionaron tanto las armas. Y bien, amigos, así que la próxima semana, el próximo martes, vamos a viajar ahora hasta China. Ahí hubo uno también, que también es espectacular, porque estos hasta se mezclaron con los que estaban ahí viviendo y dejaron muchas cosas que se las voy a mostrar si se portan bien. Así que les doy gracias por estos minutos que me han prestado. Mi nombre es Marcelo Larín. Abajo mis redes sociales, ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores, cosa que yo les agradezco. Denle like y compártanlo. Y sin más que hablar, amigos, una cosa más, hay que solidarizarse, ustedes mexicanos que me están viendo, hermanos, con los maestros que están teniendo una lucha insaciable por sus derechos. Así que yo, si sos maestro y me estás viendo, porque hay varios maestros de México que me ven, quiero decirles que yo los admiro, porque son personas también que están luchando sus derechos, y no como las grandes masas que en vez de poner ojo, en vez de manifestarse ante las injusticias del Estado, solo gritan las injusticias que un árbitro pita en un partido de fútbol. Hasta pronto. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die Völker gegeneinander... ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más en mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije en el breve resumen que hice de la antesala de este video programa, en el episodio de Rusia, cómo se hicieron de un cilindro de procedencia alienígena, les dije que también en Alemania sucedió algo. Y bien, vamos a introducirlo con un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio matemático, así que pónganse las pilas. Saquen toda la matemática de secundaria, la de segundo y tercer grado. Bien, y puede que lo que yo les diga no estén de acuerdo muchos conmigo, y puede que otros sí estén de acuerdo, pero lo importante es que nosotros cuestionemos absolutamente todo. Bien,
Fíjense, la Primera Guerra Mundial comienza entre el 28 y el 29 de julio de 1914, ¿verdad? Vean en pantalla, estas son las armas que se ocupaban en la Primera Guerra Mundial. Como pueden ver, eran bien rústicas, incluso ocupábamos caballos todavía para pelear. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza, en 1939, y en 1945 ya no se ocupan caballos para pelear, ni con lanzas, ni ninguna de esas cosas. Estas es un breve paralelo, vean. Estas en pantalla, las armas que se ocupaban en la Primera Guerra Mundial. Y esta es la que se ocupaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si a 1939 le restamos 1914, nos va a quedar una diferencia de 25 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese paréntesis de 25 años tuvo que haber sucedido algo que fue espectacularmente grande. ¿Por qué digo esto? Hoy vamos a irnos a la etapa de Jesucristo. En la etapa de Jesucristo, cuando llegan los romanos, y entonces para ocultarnos, para engañarnos y entorpecernos. Y bien, llegan los oficiales alemanes, se hacen de este ovni y empiezan a desmontarlo y a hacer retroingeniería. Lo llevan a una de las bases subterráneas que habían en Berlín y empiezan a desmontarlo. Uno de los papeles importantes y quienes estuvieron ahí fue el mismo precursor de los cohetes que en el futuro iba a ser el padre de la NASA. Este señor que ustedes ven en pantalla, que no quiero mencionar su nombre, estuvo ahí desarmando, descomponiendo el ovni que había caído en Alemania. Este ovni dio origen para una serie de prototipos, para que ustedes solo tengan una idea. Los alemanes ya tenían aviones, partiendo de ahí tenían aviones que no podían ser identificados por los radares. Sería entonces un objeto volador no identificado. Y saben ustedes que oficialmente un avión de este tipo, que es el U-2 de Estados Unidos, se hizo ahí por la década del 60, como lo pudimos ver en el programa anterior. ¿Se imaginan entonces cuántos años estaban adelantados los nazis? En armamentística ni los mencionemos. ¿Qué sabía Hitler? Porque, miren, si vamos a ser sinceros, alguien por muy loco que esté, no creo que le declare la guerra firmemente a un país sin estar convencido que lo va a vencer. Él tenía algo, él sabía algo, incluso en muchas de sus reuniones él dijo: nosotros tenemos ayuda de gente que no es de aquí, de seres del espacio. Lo dijo en su círculo íntimo, lo mencionaba varias veces. Con tanta seguridad él declara la guerra a Polonia, declara la guerra a Francia y declara la guerra a distintos países que doblegaron ante los alemanes. ¿Qué seguridad tenía realmente Hitler de que él podía vencer? Aquí también hay una medium que juega un papel bastante importante, como lo es Maria Orsic. Maria Orsic era una de las líderes de la sociedad Brill. Ella hizo un contacto psíquico con seres de Aldebarán, como ustedes pueden verlo en pantalla, que aquí es donde se sitúa. Está el cinturón de Orión y un poco más alejado está Aldebarán. Es curioso porque en varias estructuras siempre nos avienta a estos lugares que están por el cinturón de Orión y sus entornos. Bien, esta Maria Orsic es la que iba a servir de contacto para poderse comunicar con aquellos de los cuales esa nave se había estrellado, de la cual también se recuperaron cadáveres, pero no se recuperaron en este caso seres vivos, no solo los cadáveres. Aquí es donde yo quiero revelarles una cuestión. Miren, yo me meto en muchos problemas por la culpa de ustedes, porque cuento muchos secretos y cada vez me quedo menos sin amigos. Y bien, pero ustedes tienen la culpa, porque los dos tenemos la culpa. Ustedes qué quieren saber y yo qué quiero contarles, así que ni modo. Bien, la cuestión es que
Maria Orsic hace la conexión psíquica, pero no con los seres de Aldebarán. Los seres de Aldebarán solo le mandan planos para que puedan construir ovnis, pero realmente eran con buenas intenciones, realmente para que nosotros dejáramos de usar el combustible fósil y empezáramos a usar este tipo de combustión, cosa que, como ha estado el sol que alumbra ahora, no ha salido a la luz, exceptuando en las bases subterráneas que le ocupan. Bien, la cuestión es que Maria Orsic usa los poderes desarrollados con los que ella había nacido y empieza a contactar a los seres que se estrellaron con esta nave. Y dicho y hecho, llegó el día en que estos seres contactaron directamente con los altos mandos nazis. Llega el punto de reunión en Múnich. Llega Hitler también, porque Hitler tenía bastante labia. Llega Hitler, sella lo que es un trato con ellos. Lo que les voy a contar es una historia que les va a sonar a aquellos que seguimos de cerca la ufología. Hitler hace un pacto con ellos a cambio de que ellos siempre sean leales a él, a cambio de que si ellos le ayudan a gobernar el planeta, ellos van a tener una porción de lo que ellos quieran hacer en nuestro planeta, pero a cambio ellos no debían pactar con ninguna otra nación. Aquí la cosa se pone más grave, porque las intenciones reales de Hitler antes de este encuentro no era hacer las masacres que hizo. Tenía otro plan realmente Hitler, que otro día lo develaremos. Lo que sucede es que cuando tiene contacto con estos seres, que no era recomendable hacerlo, pero nadie les advirtió en este momento a los nazis, estos seres hicieron el trato, pero estos seres a la vez les pusieron chip a todos los nazis. Estos seres que son de alma negra, como mi camisa, empezaron a controlar realmente todo lo que tenía que hacer los nazis, todo lo que tenía que hacer Hitler. Es decir, Hitler al final fue utilizado como un títere. Todos tuvieron chips. Todos los nazis les pusieron chips a todos. Es decir, realmente el trasfondo de la guerra es que los de ese entonces no estaban peleando realmente con los nazis. Estaban peleando con seres que estaban atrás de los nazis, que los estaban controlando. Estos mismos seres, aparentemente la pregunta que es recurrente cuando hablo de esto, ustedes dirán, pero ¿y por qué perdieron los nazis? Es que no perdieron los nazis. A ver, busquen ustedes un informe en donde diga que han agarrado a los mayores, a los cabecillas, a la inteligencia nazi. No hay ninguno, si es que todos los científicos se repartieron, como lo he explicado en otros programas, y dejaré aquí la descripción de eso, cómo se repartieron los científicos nazis entre Rusia y Estados Unidos, y son los que fueron a la luna. Bien, la cuestión es que estos seres, como lo mismo que hicieron en Estados Unidos, traicionaron a los nazis aparentemente, y negociaron con Rusia y negociaron con Estados Unidos. Es decir, rompieron el trato que tenían con Adolfo Hitler. Rompieron el trato y de esta forma empezaron a ayudar ahora a los aliados para que invadieran Alemania. Estos mismos seres son aquellos que hicieron el trato con Estados Unidos en la década de 1950. Disculpen que tuve un problema. Entonces estos son los mismos seres que hicieron el trato con el presidente Eisenhower, y que después no hay otra palabra por la cual yo pueda utilizar. Pero estos seres, estos grises, y disculpen el adjetivo que utilizo, pero es que no hay otra manera de describirlo, los estadounidenses. Entonces Eisenhower pacta otra vez con los mismos estos seres, pero esta vez hace un trato más personal. Cuando se divide y ellos empiezan a contar, antes que cayera el Tercer Reich de Hitler, se dividen estos seres y empiezan a hablar con Estados Unidos y empiezan a hablar con los rusos y decirles, bueno, existimos y les vamos a ayudar en estas cuestiones. Pero obviamente cuando se deshacen de Hitler, digámoslo así, en teoría, se deshacen de Hitler, estos seres se lavan las manos y desaparecen.
con el tiempo regresa, pero se van donde los rusos, pero los rusos los mandan al carajo de un solo. Los rusos no anduvieron tolerando, y esas son entre otras batallas de las cuales tuvieron los rusos directos con los extraterrestres, como los que les mostré en el episodio anterior. A veces tienen como propiedad, digámoslo así, a Israel. Bueno, cuando llegan los romanos, entonces ellos, la mayoría de su ejército, ellos no tenían tanquetas, no estaba la pólvora todavía, es decir, su batallón era espadas y caballos, y las montaduras, que jugaba un papel también bastante fundamental, las montaduras de los caballos, pero esencialmente se ocupaban caballos. En la Primera Guerra Mundial, 1914, también se ocupaban caballos, pero en 1939 ya no se ocuparon caballos. Entonces quiere decir que en el lapso de 25 años, entre 1914 y 1939, ese paréntesis de 25 años, sucedió algo grande. Porque si en la época de Jesús, cuando estaban los romanos ahí, transcurren 1914 años, ¿verdad? Ahí con sus fallas de contar los años como la tenemos, pero lo voy a contar así como nos dicen en el calendario grecorromano. De Jesús a la Primera Guerra Mundial son 1914 años, ¿verdad? O sea que en 1914 años no pensamos, no se nos dio ningún tipo de ingenio, y todavía tuvimos que usar caballos para andar peleando. Pero en el lapso de 25 años, ese paréntesis, tuvimos una revolución grande de la industria. En 25 años tuvimos todas las armamentísticas y la evolución que en 1914 años no la pudimos hacer. Teoricemos, ¿qué pasó? ¿Acaso en el alimento le dieron algo a los científicos, tanto de los aliados como los alemanes? ¿Le dieron algo de comer que se hicieron más inteligentes? ¿Le dieron espinaca que se hicieron más fuertes? ¿Qué es lo que sucedió en ese lapso de 25 años? ¿Cómo es que evolucionaron tanto en la armamentística? Planteado este ejercicio histórico mental, voy a introducir ahora qué es lo que sucede. Sucede que en 1937, en la selva de Alemania, en la Selva Negra, esta que ustedes están pudiendo ver ahora en pantalla, aquí cae el primer ovni. Cae el primer ovni, recordando que aquí ya estaba gobernando Adolf Hitler, que duró del 2 de agosto de 1934 hasta el 30 de abril de 1945 con su supuesta muerte. Ahora, ya estaba Hitler en el poder. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cae este ovni en la Selva Negra de Alemania. Los militares, como siempre, juegan un papel importante en la ufología para desinformar.